Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje de engaños. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo quería hacer este especial hace mucho tiempo porque hablando con este amigo con el que siempre leemos y hacemos lecturas conjuntas sobre Terry Pratchett, contándole alguna cosa de Terry Pratchett, cualquiera puede ser, de repente le comenté: qué lástima las ediciones de este hombre, porque si yo hubiera ido a una librería y visto estos libros de forma presencial, o si no a través de una página web, nunca los hubiera comprado. No hubiera querido saber de qué se trataban por las tapas, ¿sí? Y voy a decir tapas y no portadas, porque tenemos la mala costumbre de decirle portada a la tapa, me incluyo. Y en realidad no, la portada es la hoja que está adentro, la tapa es la tapa. ¿Y esto por qué fue? Porque yo siempre he comentado la anécdota de cómo empecé a leer a Pratchett, que fue una casualidad, porque estaba en una librería digital y me recomendaron que yo estaba buscando a Tolkien, tenía una tapa de que me encantaba Tolkien. Entonces me recomendaron que si me gustaba Tolkien, que entonces a lo mejor me gustaban estos libros. Y no aparecía la tapa, estaba sin imagen y eran libros para descargar. Entonces yo empecé a leer a Terry Pratchett así. O sea, no, después cuando me enteré, o sea, cuando vi de qué se trataba, me encantó y entonces traté de conseguirlos por todos lados y ahí empecé a tratar de comprarlos. Y los primeros 10 libros yo los había leído de forma digital, sin ver las tapas. Entonces cuando compré el primer libro por primera vez en formato físico y vi la tapa, dije: ¿por qué? ¿Por qué tienen estas ilustraciones? Por eso están acá precediendo este video. Porque ¿de qué trata este video? Es justamente de engaños editoriales o de ediciones, más que de editoriales, de ediciones. ¿Qué son? Ediciones muy feas que no retratan lo que está pasando dentro del libro, que uno viéndolas diría: no, esto yo no lo leo, o con esta etapa seguramente va a tratar de temas que no me gusten, o bueno, uno es bastante superficial, eso lo reconozco, a mí me entran las cosas por los ojos, entonces muchas veces escapo a ciertos libros porque viendo la tapa pienso que no me gusta lo que está dentro, o al revés. Libros que son bellos, están hermosas las tapas, están muy bien hechos, y el libro es una porquería, o el libro es muy duro, muy terrible, que no condice para nada con la tapa. Y también están estas tapas que no tienen nada que ver con lo que está pasando dentro del libro. Que o porque el arte es abstracto o porque fueron literales en la interpretación del título, y entonces te ponen una imagen que después pues no te encontrás nada que tenga que ver con eso. Bueno, los he dividido en estas tres categorías: libros muy feos, que a mí me parecen feos, esto volvemos a entrar en el terreno de lo subjetivo, a lo mejor lo que a mí me parece feo a otro le parece hermoso, pero que para mí son horribles y que no condicen con lo bueno que está el libro. Al revés, libros que son muy lindos y que después, bueno, uno se decepciona bastante o choca lo que hay dentro del libro. Libros que no tienen nada que ver las tapas con lo que el libro trata, y después tengo unas yapas que son, ya van a ver, una cosa media extravagante que pasa en el mundo editorial, y también editoriales que de por sí no me gustan, en general. ¿Sí? Hay algunos que ya me imagino que van a saber de qué editorial voy a hablar, porque hace poco hablé de ella y la critiqué y la voy a volver a criticar porque puedo. Y porque a mí las editoriales no me pagan. Entonces yo puedo ser libre y hacer lo que se me dé la gana. Bien, empecemos. Bueno, voy a empezar por la categoría de tapas que no tienen nada que ver con su contenido, por distintas razones, ya van a ir viendo. Por supuesto los voy a mostrar algunos libros, los que tengo en formato físico, pero sobre todo les voy a poner imágenes para que vean de cerca mientras yo voy hablando. Otra cosa que quiero aclarar es que estos libros son libros que yo he leído en estas ediciones, ¿sí? Porque hay 80.000 ediciones, hay veces que hay libros muy conocidos que tienen muchas ediciones diferentes y hay cosas que yo no conozco, seguramente debe haber tapas más horrorosas de las que yo traigo, pero bueno, estas son mis experiencias propias. Vamos a empezar con La historia del señor Sommer, de Patrick Süskind. Bueno, este libro es precioso, o sea, acá yo no tengo nada que criticar con respecto al arte, tiene que ver lo que muestra la tapa tiene que ver con el contenido, pero lo que no tiene que ver es que parece un libro para chicos, y esto no es un libro para chicos. Entonces, si analizamos el libro, tanto desde lo que muestra en la portada como después las ilustraciones internas, bueno, pues nos encontramos un tipo de ilustración muy infantil, con una tapa muy infantil también, que uno creería que va a leerse una historia para niños. Y realmente después descubrís que no es eso lo que te vas a encontrar en el libro, que es una historia totalmente para adultos. Sí tiene que ver con el crecimiento de un chico y está narrado desde un chico, pero no trata temas que tengan que ver con la infancia solamente, y incluso trata algunos temas bastante terribles, y el final es muy, muy particular.
y que un niño se va a quedar con la cara de piedra leyendo este libro porque se va a sentir estafado. Ahora, ¿por qué decidieron hacer este libro como si fuera un cuento para niños? Pues no lo sé. Es una cosa muy extraña, sobre todo porque Patrick Süskind no escribe cosas para chicos. Bueno, esta es de la editorial Six Barrel, me olvidé de mencionar, y pertenece a lo que es la Biblioteca Breve. Bien, este misterio, ¿por qué este libro decidieron editarlo de esta forma? Pero bueno, yo justamente durante un tiempo no me acerqué a él, no porque a mí me moleste la literatura juvenil ni nada por el estilo, sino porque era muy caro. Y entonces yo dije, claro, es un libro ilustrado, es para niños, a lo mejor leo otras cosas de Süskind antes de llegar a este libro, porque bueno, pues me va a quedar un libro para niños, yo no tengo hijos, va a quedar ahí. Y resulta que después me encuentro con que no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Bien, primer engaño. Bien, el siguiente libro que entra en esta categoría de engaño, y hay muchos que son así, es Luca y el fuego de la vida de Salman Rushdie, que yo lo compré cuando era chica porque pensé que era un libro infantil. Bueno, en realidad también lo promocionan de esa forma, ¿no? Ay, por favor. Bueno, miren la ilustración de la tapa, no está ilustrado, pero la ilustración de la tapa es un niño que va en una alfombra mágica con seres animados. Yo pensé, bueno, es una versión de Aladino, qué sé yo, un poco por lo que decía atrás, que tenía que ver con la magia y con un viaje que hace este chico. Es el libro más aburrido que he leído en mi vida, porque yo lo leí siendo chica. Muy probablemente a lo mejor, si lo leo ahora, no me pasa lo mismo. Pero realmente qué decepción me llevé siendo chica y leyendo este libro pensando que me iba a encontrar un libro de aventuras de un escritor que yo no tenía ni idea quién era. O sea, lo compré por la tapa. Yo era muy chica, no sabía quién era Salman Rushdie. Pero me acuerdo el bodrio que me llevé leyendo este libro, lo no mágico que me pareció, lo no interesante. Era una cosa que decía, pero ¿dónde está la magia? ¿Cuándo llegamos a la historia interesante? ¿Por qué? ¿Qué me está contando este hombre? Bueno, muy probablemente ahora sí lo leo con esta edad, porque esto en serio hace como, no sé, lo leí cuando tenía 14 años, no sé, una cosa así. Entonces ahora lo vería de otra forma y no lo sé porque con Rushdie yo no me suelo llevar bien, no me suelen gustar sus libros. He tenido varios fracasos con él, tiene un estilo narrativo que no me llama la atención y un realismo mágico que tampoco me llama la atención, así que bueno, otro engaño. Dos libros en un mismo tomo, ¿no? Es el caso de Ethan Frome y las hermanas Banner, de Edith Wharton. Este es de Alianza. Ah, me olvidé decir que este es de Penguin. Bueno, esto es de Alianza. Y bueno, ahora vamos a ir, les voy a poner la imagen de cerca y ¿qué es lo que vemos acá? A las hermanas Banner. Parece que acá la editorial decidió que de los dos libros el más interesante es el de las hermanas. No Ethan Frome, que es el más conocido. Y bueno, también esto es una cosa que a mí me parece que está mal, porque si vos vas a poner dos libros en un mismo tomo, porque te parece que son novelas cortas y vale la pena, pues entonces hace una ilustración genérica. Pero bueno, estas son cosas que, a ver, tampoco es que es terrible, como va a haber otros casos, pero que sí no te dan información necesaria. Para mí, una buena tapa, un buen diseño gráfico en la tapa, es que te pueda o transmitir la atmósfera del libro, o transmitir algo que sucede en el libro, o llamar tu atención, porque para eso se contratan a ilustradores o a editores específicamente gráficos. Entonces esto para mí está fallando, porque acá lo que me estás vendiendo son las hermanas Banner. Y entonces Ethan Frome, ¿qué pasó? Bueno, y este es genial. Este es genial y este lo vamos a ver de cerca, espero encontrar una ilustración que pueda mostrar, ¿no? Esto es La mano izquierda de la oscuridad, de la escritora Ursula Le Guin, de la editorial Minotauro. Que, bueno, no es que a mí me fascine Minotauro particularmente en sus tapas o en sus diseños, pero bueno, tiene un estilo bastante reconocible y etcétera. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es justamente hacer de forma literal una ilustración. El tipo que se encargaba de este diseño vio la mano y puso una mano, que además es la mano derecha, señores, no es la mano izquierda. Porque si nosotros analizamos esta mano está puesta con la palma mirando hacia la tapa. Y si vemos, porque se ve dónde está la uña, se ve la falange del dedo y cómo está puesta. Entonces me está dibujando la mano derecha. Pero es que este hombre la está troleando a Ursula Le Guin, porque
es algo muy característico. El nombre tiene mucho que ver con lo que sucede en la historia, porque es un libro que habla de muchas cosas, pero sobre todo habla de lo no binario, y también es bastante feminista, podría decirse en algunos casos. Bueno, Ursula Le Guin siempre lo es, pero sobre todo de la identidad no binaria. Por eso tiene ese título, que es un título muy evocador. Y este maldito diseñador, que por supuesto es un hombre, Julio Vivas, pues decidió poner una mano derecha, porque él puede, y porque nadie le va a venir a decir cómo es su masculinidad. Pues acá está la mano derecha puesta en azul, sobre un fondo horrible de color gris, un cuadrado verde que andás a ver por qué, y ese cuadrado gris en el medio con unas... ¿Qué es eso? ¿Son rocas? No tiene nada que ver con lo que pasa en el libro. Bueno, en fin, ni siquiera con el mundo que plantea, porque es un mundo con nieve y frío. Ponerle un fondo blanco. Bueno, esto es una cosa que decís, la persona no leyó el libro, ¿no? Muchas veces pasa, muchísimas veces pasa. A veces uno puede estar de acuerdo o no con la ilustración y parecerle horrible lo que hacen, pero está relacionado con lo que sucede adentro. Por lo menos el ilustrador o el diseñador tuvo la responsabilidad y el profesionalismo de leer lo que iba a ilustrar. Pero hay casos en que no, en que vos te das cuenta que la persona no lo leyó. O este caso lo leyó, le molestó mucho y quiso hacer una mano derecha. Bueno, en fin. Bien, sigamos. Vamos a pasar a la categoría de libros que son bonitos, muy bonitos y están muy, muy bonitamente ilustrados, incluso también tienen ilustraciones, pero que lo que tratan adentro, vos decís, ¿para qué lo ilustrás? ¿Cómo me ilustras esto que está tratando el libro? O son libros muy malos, podrían ser también las dos opciones. Bueno, los dos primeros están en formato, los voy a poner así, porque uno lo leí en formato digital, el otro lo regalé directamente, no lo tengo, así que voy a poner la imagen. El primero es El río, de Ana María Matute. Este es un libro editado por Nórdica. Está ilustrado encima, además de que la tapa es muy bonita y muy evocadora, está ilustrado y resulta que es un cúmulo de historias. Este libro yo lo comenté en mis abandonos. Este es uno de los pocos libros que no he leído completo, digamos, de los libros que voy a mostrar, porque es un conjunto de relatos, podría decirse, sobre una mujer que recuerda su infancia en un pueblo perdido, que en este momento está pasando por una situación muy extraña porque las aguas lo cubrieron y quedó un pueblo acuático. Entonces, bueno, ella vuelve a ese pueblo y vuelven sus memorias. Bueno, es una historia sí, una historia no, de tortura animal. Todos los chicos de su infancia torturaban animales, los chicos, los adultos. Hay descripciones espantosas con respecto a los animales. Es horrible. Además, las cosas que suceden, la mediocridad de la gente y sobre todo la maldad de la gente, porque no solamente con respecto a los animales, con respecto a otras personas, un trato mezquino, egoísta, espantoso. Hay violencia por donde se lo quiera ver. Es una cosa el libro que vos decís, bueno, llegó un punto en que no lo pude soportar más. ¿Y cómo me vas a ilustrar este libro? Porque eso es una cosa que yo no entiendo. O sea, ¿qué vas a ilustrar de lo que está contando la autora? No es un libro para ilustrar. Yo no te puedo ilustrar una tortura animal. Me imagino que a nadie le gustaría verlo. Por supuesto que no se enfocan en eso y no ilustran eso. Pero qué engaño. Porque yo veo un libro tan bonito que dice que es ilustrado y que me habla de las evocaciones de una persona sobre su infancia y pienso que es algo agradable. No la cosa esa que me encontré. Bien, qué engaño editorial. Ustedes van a haber visto, imagino, porque yo esto lo voy a editar posteriormente, todas las imágenes ilustradas que pueda haber encontrado sobre este maravilloso libro. ¿Qué decisión editorial esta? Para mí también esto o no se leyó o no sé, no entiendo estas decisiones editoriales. El segundo libro, que es uno que regalé justamente, es El marino que perdió la gracia del mar, de Yukio Mishima, que, como suele suceder con la literatura japonesa, las ediciones y las ilustraciones son muy hermosas. En general, los libros asiáticos tienen, y sobre todo japoneses, tienen muy linda ilustración, muy lindo arte. Bueno, y este es el caso de Mishima, que está editado por Alianza, que tiene una tapa que es una belleza, y encima el título. A mí el título me llamó muchísimo la atención, y esa tapa. Y dije, bueno, lo compro, por Dios. Libro más bizarro que ese no puede existir, ya he hablado de él, así que tampoco voy a entrar mucho en detalle. Pero por favor, otro libro bizarro por donde se lo vea, con una temática, pero que realmente hay que tener estómago para leerlo, y también con tortura animal. Qué bonito, qué hermoso. Ilustremos bonito las tapas para que la gente después se lleve choques de lo mejor que puedan encontrar. Pero ya el dinero lo gastaste, porque la tapa, es imposible que veas esa tapa y no te llame la atención. Bueno, y el último que sí lo tengo es un libro de Alice Munro, La vida de las mujeres, está editado por Lumen. Miren qué tapa más linda, bueno, seguro que se los estoy poniendo en imágenes. Qué bonita tapa. Me hace acordar como a un tapiz, ¿no? Tiene como un estilo así
sí, como antiguo, de ilustraciones de gobelinos también, no sé. Bueno, a mí me llama mucho la atención, puede ser que hay gente que le parezca horrible, pero esto de la naturaleza, los pájaros, las mujeres, se llama La vida de las mujeres, un poco por lo que lees atrás, pensás que va a hablar sobre distintas mujeres con una mirada más femenina, más feminista, pero que al mismo tiempo va a ser algo agradable, ¿no? O sea, con todas estas ilustraciones yo tenía la sensación de que me iba a encontrar con un libro agradable e interesante. Pues no es ni agradable ni interesante. Me pareció un libro, al principio, que puede ser que pase, pero después cada vez se va poniendo más bizarro, pero bizarro, ¿eh? Estamos hablando de un libro que, bueno, que tiene cosas que no son para nada lindas de leer, que no me evoca nada de lo que dice y de lo que muestran en esta etapa, en lo absoluto, que es totalmente decadente además el libro, y además con unos personajes que, sobre todo el personaje principal, que es la mujer que cuenta su crecimiento, es una historia de crecimiento, que la odias. Llega un punto en que vos decís, por favor, sí, te tiene que pasar todo esto malo porque sos un imbécil. Y así. Entonces, bueno, y además, también a mí me pasa con Alice Munro que no conecto mucho con ella. No me termina de convencer, no sé por qué tiene tanto renombre, pero bueno, esta es una de sus pocas novelas, no es cuento. Entonces, por eso yo empecé por acá. No. Lo más triste del caso es que esto yo lo leí siendo, bueno, a los 20 años, joven, y tenía un muy mal recuerdo del libro, y lo volví a leer hace nada, hace unos 2 o 3 años lo releí, y me pasó lo mismo. O sea, no era que mi yo de la juventud no entendía lo que estaba leyendo, no, es un libro bastante desagradable. Bien, ya entramos en la categoría más gruesa, ¿sí? En la categoría de libros que me parecen horribles, pero que están buenísimos. Son libros que te disuaden de comprarlos, están haciendo mal su trabajo las editoriales. Voy a dejar a mi querido Terry Pratchett al final, porque realmente vale la pena. Muy probablemente esté un tiempo un poquito más largo mostrando tapas, porque son unas cosas increíbles. Ojo que hay gente que le encanta este tipo de ilustración. Bueno, voy a empezar por La inquilina de Waverly Hall, de Anne Bronte, de Alba, ¿sí? Una editorial que suele tener muy buenas ediciones y las tapas son preciosas en general. Y esta es horrible, horrible. Bueno, a ver, veamos esta tapa. ¿Qué se supone que significa? Yo entiendo un poco la metáfora de la copa esa que está rota en la mesa. Pero qué cosa más fea los colores, qué cosa más fea las copas esas, qué cosa más fea la canasta. Qué cosa fea todo. Me da una sensación de algo retrógrado, antiguo, muy de época, pero de mala manera. Y además que tiene que ver con la nobleza. Y realmente no pasa eso en La inquilina. A ver, sí, es una novela del siglo XIX, pero más allá de eso es muy progresista y con una protagonista que no hace las cosas que hacen normalmente las mujercitas victorianas y que se rebela contra la situación que le toca vivir. Y con una mirada bastante feminista, o sea, nada de lo que me transmite esta tapa, que además me parece horrible en colores, estos colores medio ocre dorados, qué cosa más fea. Y bueno, y la copa rota esa ahí, que es un pedazo de copa, sí, qué sé yo. Uno podría entender que habla de un personaje que está un poco roto, pero a mí me parece que la protagonista justamente no está rota, está todo lo contrario. Sí que rompe con la sociedad. Bueno, tomémoslo metafóricamente como se nos dé la gana. Una de las ediciones más feas de Alba. Y bueno, lo que tiene de muy bueno Alba es que las traducciones son espectaculares, así que por eso lo compré igual. Además, encima cara, ¿sí? Alba es muy cara. Entonces, no me pongas este tipo de tapas si vas a cobrar, porque justamente le das trabajo a diseñadores, etc. El diseñador no sé quién es, no sé si... Además, esto parece un cuadro. No sé si está puesto, que debería, porque tendría que estar quién fue el que hizo el diseño de tapa. Sí, el diseño es Pepe Moll de Alba. Bueno, Pepe Moll de Alba, no me gusta nada tu diseño. Te lo digo y me imagino que te interesa un montón. Bueno, este es un combito. Son varios libros porque entran todos en la misma categoría, que son los libros que tienen el tupé, porque indudablemente es bajo presupuesto y porque es más fácil hacerlo así, de poner las tapas de las películas en los libros. Qué cosa que detesto. Cuando un libro tiene tapa de película, por lo general no lo compro. Y eso que no quiere nada, o sea, no tiene nada que ver con que no me guste el cine, ¿eh? A mí me encanta ver películas y me gusta ver adaptaciones también cinematográficas, pero no me gusta que me pongan la tapa de la película en el libro. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Tengo la editorial de Daza, bueno, ya hablaremos en particular de Daza, con la tapa de la película, que encima tiene otro título, porque la película le pusieron Blade Runner. Porque sí, porque les gustó.
porque queremos cambiarle el título a una adaptación que hacemos. Y que además, a ver, habiendo visto la película y leyendo el libro, es que no entiendo mucho la adaptación, de todas maneras. Bueno, eso es una parte. ¿Qué cosa? ¿Por qué? No, yo no quiero a Harrison Ford mirándome a través de una tapa de un libro. O sea, además tiene una onda y un estilo muy particular esta película, que está adecuado al libro. Pero una persona que no sabe que se puede llegar a encontrar, que estamos frente de justamente a uno de estos libros, que son utilizar la ciencia ficción como excusa para tratar problemáticas sociológicas, filosóficas, etc. Bueno, va a pensar que es una película de acción medio, sí, como ochentosa, un estilo cyberpunk, no sé, una cosa extraña. Y no se va a acercar al libro, o por lo menos es lo que me pasaría a mí. Bueno, dentro de esto vamos a dar los restos del día, y seguro. Lamentablemente yo tengo esta edición de Anagrama en donde está la tapa de la película, o sea, la portada de la película, en donde está Anthony Hopkins y Emma Thompson. A mí me encantan estos dos actores. La película es espectacular y está muy bien adaptada, pero yo no quiero a estos dos actores mirándome cuando voy a leer los restos del día. Porque no me gusta, porque además no sé qué me voy a encontrar, porque pienso que después los personajes me los voy a imaginar como me los están mostrando y eso tampoco me gusta. Y bueno, y es algo que no me atrae en lo absoluto. Además, por lo general, bueno, en este caso no, pero por lo general las adaptaciones de las películas no son parecidas a los libros. ¿Por qué no? Porque el formato de cine es otro, porque las adaptaciones tienen que ser diferentes, por una cuestión lógica. Hay veces que de todas maneras conservan la atmósfera del libro, conservan las cosas más importantes, hay otras veces que hacen desastres, pero entonces si la persona vio la película y quieren atraparla por ese lado para que vaya a leer el libro, pues qué engaño. Acá estamos hablando justamente de engaños de edición, porque muchas veces se va a encontrar con que lo que vio en la película no está en el libro, o al revés. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿eh? El Señor de los Anillos con la tapa del Señor de los Anillos, por más de que es una de mis películas preferidas, no me gusta en libros, y así, ¿no? Un montonazo. Pero esta es la mejor. Esta es la saga, la trilogía de la Brújula Dorada. Los 3 libros, y se los voy mostrando en realidad, tienen la misma tapa de una película que además no siguió, se adaptó solo la primera, el primer libro, y después decidieron no seguir haciéndolo porque no tuvo éxito y porque además, claro, después siguieron leyendo los libros y dijeron, ¿cómo hacemos para adaptar esto? Porque no se mete con, no anda con chiquitas, Philip Pullman. Bueno, pues los 3 libros son la misma portada de la misma película en distintos colores. No seas. Esto es el colmo de la vagueza editorial. Porque acá ni siquiera tuvieron que pagar. Tuvieron que pagar una vez por derechos y después mandaron distintos colores y acá está. Acá tenés la trilogía, queridos. Léanla, disfrútenla, que está re bonita. Qué cosa tan... Encima arriba... Libro 2 del bestseller internacional, dice, ¿eh? O sea, es que hasta todo, cómo está promocionado, todo está malo, todo está mal. Es mal, es el mal. Bueno, esto es realmente ridículo. Pero va a haber cosas peores. En la segunda edición de este video va a haber cosas peores. Acá está la Maggie del pasado, presente, futuro, que es la que en el momento de editar se da cuenta de que cometió errores. O se olvidó de algo, o tenía que poner alguna información antes y no la puso. O bueno, tiene que reorganizar y en este caso específico se da cuenta que el video le quedó muy largo. Por lo tanto, lo voy a dividir en 2 subpartes, en 2 secciones. Va a quedar una primera parte con 2 secciones y una segunda parte que ya veré si a ustedes les interesa, si hago o no. Por lo tanto, esto quedó un poco trunco, quedó una división un poco extraña, porque más o menos es para que quede las 2 partes o las 2 subpartes del mismo tamaño, del mismo largo. En la que viene van a terminar de ver estos libros que me parecen que sus tapas son horrorosas. También hay unas yapas editoriales que son geniales, que es una cosa que uno no entiende. Y voy a hablar de 2 editoriales que la verdad que no le ponen ninguna onda, pero cobran como si se la pusieran. Y ahí estamos nosotros teniendo que pagar los platos rotos. Así que bueno, obviamente que ustedes hagan de cuenta que yo estoy acá diciéndoles que espero que hayan disfrutado de este video, que por supuesto me dejen los comentarios que quieran, que me comenten si tienen estas ediciones, si tienen estos libros, si les gustan o no, y si tienen alguno que odien, que les parezca horrible, o que sea hermoso pero el libro haya sido un espanto, o que no tenga nada que ver con lo que adentro pasa en el libro. Por favor, por supuesto pónganme el libro y la editorial, así lo puedo ver y me puedo reír con ustedes. Y bueno, por supuesto cualquier otro comentario que quieran poner, bienvenido sea. Nos estamos viendo en el próximo viaje.